te conviene más apagar la cámara porque ese también estira un poco la señal. Creo que te va a ser más fluido con la cámara apagada. Sí. Puedes probar nomás, profe. Bueno, les digo entonces, voy a salir nomás del modo de presentación, entonces quería nomás esta partecita, por ahí sí, un ratito, me avisan nomás si es que demasiado es entrecortado. Si no se plantea hipótesis en el trabajo terminado, así como hicimos en el seminario 2, usar el marco metodológico de nuestro proyecto, simplemente para corroborar si están todos los elementos que se solicita de acuerdo a la estructura que ustedes han seleccionado, estructura de protocolo para enfoque cuantitativo, para enfoque cualitativo o para enfoque mixto. Si los elementos están completos, están claros, hay una correspondencia entre las diferentes partes. Si la redacción es clara, si no presenta errores gramaticales, si contiene todas las referencias a nivel de citas y de referencias bibliográficas de acuerdo a normas APA. En el seminario 2, en referencias bibliográficas, algunos me ponían a modo de ejemplo, a ver, una concordancia. Todo lo citado tiene que estar referenciado. Todo lo que se referencia tiene que tener sus citas en el documento de trabajo, en el texto mismo, para que hagamos esas revisiones. Vamos a revisar, ya tenemos hecho, vamos a revisar nuestra matriz de operacionalización de variables para el enfoque cuantitativo, nuestra matriz de categorización para el enfoque cualitativo. Si mi diseño es mixto, voy a hacer mi matriz de operacionalización y mi matriz de categorización. Para mis variables, con una mirada, con un abordaje cuantitativo, hago mi matriz de operacionalización. Para las variables cualitativas o las variables que va a tener un abordaje cualitativo, hago mi matriz de categorización. 2 pequeños cuadros en el caso de que mi diseño sea mixto. ¿A los efectos de qué nos dice? De asegurar que todos los elementos estén claros, estén bien definidos, estructurados y alineados a los objetivos de investigación. Mi objetivo, mis preguntas, mis objetivos me tienen que marcar las pautas para hacer esa operacionalización, ya sea de mis variables o de mis categorías. Hacer esa, ustedes ya tienen hecho, revisen, y si es que hace falta ajustar, se ajusta. Modificar, complementar, este es el momento de ir afinando nuestro trabajo, nuestro proyecto de investigación. Esta tarea, semana 3, realizar los ajustes y correcciones solicitadas. Las tres puntos: hipótesis, marco metodológico y matriz. Ahora vamos a usar el color naranja para los cambios que hagamos. Dice, correcciones en el mismo documento, protocolo entregado, primera semana, segunda semana. En color naranja hacemos los ajustes correspondientes. Esto, como les digo, tenemos tiempo hasta el viernes 13. Es revisar. Y si hace falta, ajustar, mejorar. Supongamos que la hipótesis no tenga nada, ya está bien. Entonces, hago una miradita de mi marco metodológico. Algo haga falta ajustar, lo ajusto y lo resalto en el color indicado. Pero se alza el trabajo semana 1, se alza el trabajo semana 2 y se alza el trabajo semana 3. ¿Se entiende lo solicitado en la guía de trabajo de esta semana? ¿Les escucho? ¿O salió muy entrecortado? ¿Se entiende? Bien, como les digo, también ya les quiero compartir la guía de trabajo semana 4.
un ratito esto, dejo de compartir. Profe, hay compañeros que quieren ingresar, dicen. Sí, hija, un minutito, porque un minutito, ya. Ahí estamos. Ya les uno, hija. ¿Quién está? Una compañera, perfecto. Muchas gracias por avisar. Bien, entonces ya les quiero también presentar la guía de trabajo 4. Cada uno trabaja la guía según su avance. Bien, esta es nuestra guía semana 4. Diseño de instrumentos de recolección de datos. Es la actividad de la semana 4. Esta parte creí conveniente compartir con ustedes. El diseño de instrumentos de recolección de datos debe responder a las características, a los propósitos y al contexto donde se va a realizar la investigación. Por lo tanto, dice, no hay modelos estandarizados que se puedan seguir para construir instrumentos. Hay que considerar las características de lo que yo quiero investigar de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo al contexto donde voy a aplicar esos instrumentos. Unas características de un buen instrumento, en la cual hay un consenso, es que el instrumento sea válido y confiable, que permita medir lo que tiene que medir y que sea replicable con resultados similares, que se fundamente en el marco teórico, en el marco conceptual. ¿Se acuerdan que decíamos que todos los elementos del proyecto tienen que estar conectados, relacionados, vinculados? Tiene que haber un hilo conductor entre los diferentes elementos. Al momento de diseñar nuestro instrumento, lo hacemos a la luz de nuestro marco teórico también, para poder ver en la realidad lo que nos interesa, de acuerdo a nuestros objetivos. Que el instrumento recopile datos adecuados y relevantes para el problema de investigación. Que sea capaz de probar hipótesis en el caso de que del alcance de la investigación y del tipo de hipótesis que se plantee, o de responder a las preguntas de investigación planteadas. En la medida de lo posible, que se encuentre libre de sesgos y que sea apropiado al contexto, a la cultura y a la diversidad presente en ese contexto donde vamos a realizar el estudio. Y por último, que ese instrumento tenga instrucciones claras y concluyentes para su uso, que no quede al arbitrio de las personas que van a completar qué es lo que quiere el investigador, sino que unas instrucciones bien precisas, la intencionalidad del instrumento, en el contexto de realización. Entonces, unas instrucciones bien claras para las personas, para los sujetos que van a colaborar con nosotros, con la información que necesitamos para nuestro trabajo de investigación. Bien, solamente... Profe, no sé si es mi señal o se apagó tu micrófono. Sí, no sale. No se te escucha, profe. No salen, profe, la voz. De tu teléfono, profe, puede entrar. Profe, en tu celular también está apagado el micrófono. Siento que estamos en pandemia nuevamente. Ahí
Ahí sí me Ahí escucha, sí. ¿verdad? Ahí sí. Gracias, Ay, gracias. profe. Bien, ya para matizar este viernes. Muchas gracias. Mi computadora se desconfiguró el micrófono ahí. Bien, pero tiene un eco un ratito. A ver, no. Bueno, seguimos. Bien. ¿Tiene nomás un eco? ¿No les molesta el eco? Un No, poquito. no le sale porque está prendido la cámara, el micrófono de su Sí. computadora, por eso sale Sí. así, profe. Pero no permite cerrar, sale un error. Sí, a nosotros no nos molesta, profe, no sale con nosotros. A usted no le sale, parece. Ah, bueno, perfecto. Muy amable. Y disculpen, porque el eco que tiene. Vamos acá. Bien. Profe, Bien. ¿cuántas preguntas La por actividad, objetivo debemos hacer nosotros, profe? ¿Cuántas preguntas serían más o menos por objetivo? no hay una cantidad determinada. Depende mucho de sus preguntas, de sus objetivos. Sí, tiene que haber una cantidad similar por cada objetivo o por cada dimensión. Muchas veces cometemos el error de que elaboramos los ítems, los reactivos, las preguntas, y esas preguntas, muchas responden a un objetivo, otras preguntas, 1 o 2 al otro objetivo. Tratar de que una cantidad similar de preguntas para los diferentes objetivos o las diferentes dimensiones de su trabajo para que consideren. Cuando trabajamos con cuestionarios, de hecho también el cuestionario nos permite recabar mucha información, pero no tenemos que abusar con la cantidad, que no sea muy largo el instrumento ni que sea muy corto. Planteen sus preguntas, planteen sus ítems de acuerdo a sus dimensiones, a sus indicadores, y cuando ustedes crean conveniente, estas preguntas, estos ítems ya me va a permitir recoger la información que yo necesito. Entonces, ustedes van a ir teniendo los criterios de cuántas preguntas, cuántos ítems van a ir planteando en sus diferentes instrumentos, para que tengan en cuenta. Entonces, recordemos, la semana 3 tenemos una tarea que es de revisión. La semana 4, que terminado nuestro compartir por este medio, ya les voy a pasar al grupo la guía de trabajo para la semana 4, que es el diseño de instrumentos. Traten de diseñar sus instrumentos de la mejor forma posible, porque un buen instrumento garantiza la recolección, la recogida de la información que uno necesita. Entonces, hagan un esfuerzo de diseñar de la mejor forma sus instrumentos. Tengan en cuenta, como decía la recomendación, tengan en cuenta el enfoque de su trabajo, sus objetivos, la metodología que ustedes han definido en la parte de diseño metodológico y la muestra que han ustedes establecido para poder recoger esas informaciones que necesitan. Entonces, con eso cerramos nuestro protocolo. Como yo les reitero, les comparto, les devuelvo ya con la retroalimentación este fin de semana las tareas que me alzaron semana 1. Semana 2, recién 4 trabajos he visto que se alzó. Entonces, en la semana les voy haciendo las devoluciones correspondientes. El trabajo en este módulo es de revisar, ajustar, mejorar y diseñar nuestros instrumentos de recogida de datos. Al final, eso en un solo documento, y tenemos nuestro protocolo cerrado, atendiendo a la estructura que el comité científico va a valorar. Ese es el cometido, ese es el objetivo de este módulo que estamos compartiendo. ¿Les escucho? ¿Algún comentario?
Ay, profe, discúlpame, o sea que no logré copiarte bien esa última parte. ¿Cuáles documentos tenemos que juntar, dijiste, para entregar al comité? No logré copiarte muy bien, discúlpame. No, por el contrario, estamos para eso. Nosotros ya tenemos nuestro protocolo. Ustedes en la primera semana ya unieron las diferentes partes, ya ensamblaron. Ahora volvemos a mirar unos componentes. Semana 2, miramos marco teórico, antecedentes, marco teórico y marco conceptual. Semana 3, vamos a mirar otros componentes más y seguir complementando. Ahí ustedes tienen ya su protocolo ensamblado. Y en la cuarta semana van a elaborar, van a diseñar sus instrumentos. Sus instrumentos me van a pasar en un documento aparte. ¿Me entienden? Entonces, primera, segunda y tercera semana, ya en el documento del protocolo me envían. La cuarta semana, la tarea de diseño de instrumentos se hace en un Word aparte, diferente. Entonces, al final, ustedes, este instrumento lo unen también a su protocolo y ahí ya tenemos cerrado el protocolo. No les pido en la cuarta semana que en anexo me pongan el instrumento, sino me va a facilitar más si es que en un documento diferente, nuevo, me envían sus documentos. Me va a ser más fácil la revisión de sus instrumentos. Miguelina, ¿me expliqué? ¿Solamente el instrumento entonces enviamos en un documento aparte la cuarta semana, profe? Solo el instrumento. Solo el instrumento. Perfecto, ya, comprendido. Sí. Muchas gracias. A ti también. La semana 1, 2 y 3 en el documento del protocolo, pero la semana 4 en un nuevo documento, solo el instrumento. Nelson, ¿le escuchamos? Hola, profesora. Sí, una consulta con respecto a la validación del cuestionario por experto. ¿Eso lo hacemos una vez que usted nos haga la devolución o lo podemos ya hacer antes que entreguemos el cuestionario? Nelson, les va a llevar tiempo la validación. Nosotros al presentar el proyecto, el protocolo, ahí en la parte de diseño metodológico vamos a mencionar cómo se va a validar los instrumentos. Ahora, con este módulo se entrega el protocolo con los instrumentos aún sin validar. Aún sin validar. Ustedes, después de entregar, el comité les aprueba o cuando terminemos el módulo, ya en enero ustedes tienen, ya pueden solicitar que se les valide. Ustedes necesitan la validación para la otra etapa, para la etapa de trabajo de campo, investigación, elaboración de su informe final, previa recogida de datos, para presentar sus protocolos. No hace falta aún la validación del experto. Sí mencionar, a ti Nelson, por favor, ahora, como les digo, pero en este proceso que ustedes van a seguir para diseñar su instrumento, si quieren compartir con colegas, con profesionales que les pueda ir orientando, darles luces, porque en el proceso de construcción de instrumentos, cuando compartimos con colegas, a veces nos ayudan, nos dan luces y vamos mejorando nuestro instrumento de recogida de datos. En concreto, el protocolo cierra con el anexo de los instrumentos y esa es la que vamos a defender al final. El protocolo cerradito con los instrumentos correspondientes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No vas a comer más, te voy a pegar. No, ¿verdad? Parece que está clarito. Profe, entonces el que de la segunda etapa. Con respecto al marco teórico. Con respecto al marco Nelson, teórico. Y después María Laura. Nelson, ¿te escuchamos? Sí, con respecto al marco teórico. Eso no es necesario todavía que lo desarrollemos completamente, ¿verdad? Solamente para este proyecto, protocolo, nomás tenemos que desarrollar un poquito y después, una vez que se nos apruebe, ahí empezamos a desarrollar más, ¿verdad? Sí, así sería. Exactamente, Nelson. Dijimos nosotros la semana pasada
El marco teórico, en el protocolo, solamente el esbozo, el esquema, pero había compañeros que ya tenía desarrollado. Magnífico. Suponte, Nelson, que vos tenés bien estructurado tu esquema, tu bosquejo. Con eso ya es suficiente para cerrar el protocolo. Pero ya sí, tienes adelantado, ya has desarrollado tu marco teórico, ya lo incluyes. Entonces, ustedes van avanzando en la medida de sus posibilidades. Hay algunos que tienen un poquito más de tiempo o se esfuerzan más, le dedican más, están más apurados. Cada uno tiene su ritmo. En concreto, en el protocolo, el comité nos va a solicitar la estructura del marco teórico, una estructura bien coherente de acuerdo a mis variables de estudio, de acuerdo a mis objetivos. ¿Me explico, Nelson? Sí, profesora, gracias. A ti también. María Laura. Sí, profe, consulta, justamente eso es lo que preguntó una de las compañeras, el tema del trabajo que entonces entregamos hoy, tenemos que hacer en el protocolo lo que es el tema de los expertos, ¿verdad? En el protocolo ir ensamblando todo lo que nos falta con el tema de los colores, ¿verdad? Yo hice un apartado aparte, ¿verdad? Así como el tema que usted está diciendo de los instrumentos, entonces voy a anexarle a mi protocolo entonces lo que es mi trabajo, lo que ya sé, ¿verdad? Fíjate, en la semana 1 me alzaron lo que tenían en ese momento. En la semana 2, en ese mismo documento que ustedes alzaron la semana 1, trabajan la semana 2 y revisan los componentes solicitados. Semana 3, en ese mismo documento que alcé, semana 1, semana 2, hago las mejoras, hago los ajustes, cambio lo que tenga que cambiar y alzo semana 3. Semana 4 voy a alzar en un Word diferente, en un nuevo archivo, en un nuevo documento, los instrumentos. Entonces, que yo, profesora Miguela, me va a ser mucho más fácil en un solo documento revisar los instrumentos y hacer la mirada. Si coincide con su matriz, si hay una correspondencia con sus objetivos, esa es la intencionalidad. Y al final, para cerrar el módulo, para la evaluación final, ¿qué van a hacer ustedes? Ese instrumento o esos instrumentos que tenían en un documento Word diferente, lo van a unir a ese documento de trabajo que ustedes van mejorando semana a semana. Y ahí tenemos el protocolo terminado, cerrado. María Laura. Gracias, profe, ya entendí ya. Por favor. Bueno, a ti también. Miguelina, ¿la escuchamos? Sí, profe. Respecto a la pregunta que hizo Nelson, ¿no está mal entonces si es que ya estamos trabajando también la parte del marco teórico y si ya lo vamos incluyendo en el protocolo, verdad? No, no está mal. Por el contrario, como les digo, ya van avanzando, ya van adelantando. De hecho, este programa ya pide desarrollo del marco teórico. Pero nosotros con el equipo de trabajo de las dos maestrías hemos visto que les va a muchos les va a ser difícil desarrollar completo su marco teórico. Por eso solo vamos a solicitar el esquema del marco teórico. Pero los que tienen ya trabajado, ya lo ponen en su proyecto. Todo lo que ustedes van adelantando, ya lo van incluyendo. Profe, y también respecto a los instrumentos, ¿no es recomendable entonces agregar ya en la tarea de la semana 3 por ahí, si es que ya lo tenemos, si existe posibilidad de que le dé una mirada o quiere que le carguemos solo en la semana 4? No, como les digo, yo puedo ir mirando lo que me van enviando sin ningún problema. Por eso hoy yo ya adelanto, ya les comparto la guía 4, ¿me entienden? Entonces, la próxima semana en nuestra reunión del jueves ya definimos cómo vamos a hacer la defensa, cómo vamos a presentar ese protocolo final
solamente unas orientaciones y algunas cosas que falten aclarar, lo hacemos la próxima semana. Hoy ya tenemos todo lo que tenemos ya claros, todo lo que se nos solicita en estas 4 semanas del módulo. Muy bien, profe. Muchas gracias. No, por favor, a ti también. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consultita? Raquel. Una consultita. Sí, buenas tardes, profesora. Una consultita. Estoy viendo de vuelta, acá ya para la semana 3, ya como un anexo, ¿verdad? Para recordar, veo que está la estructura del proyecto de protocolo de quali y quanti, o sea, están en dos columnas, ¿verdad? Y en el caso de que sea mixto, profesora, ¿cuál sería el orden que yo debo de seguir entonces? Y fíjese, hice el paralelismo entre el enfoque quali y quanti y tengo que poner una tercera columna para el mixto. La estructura de protocolo para diseño mixto es prácticamente igual al enfoque cuantitativo, con la diferenciación de la parte de matriz de operacionalización y matriz de categorización. De acuerdo al enfoque que ustedes han adoptado o adoptan, utilizan la protocolo. Si el suyo es este enfoque mixto, entonces utiliza el de enfoque mixto. Ya, entonces me voy a guiar por lo que está en el quanti entonces, o tal vez usted pudiera... No, fíjese, en la primera semana yo les compartí la estructura de protocolo. Sí, recuerdo. Es la misma. Y entonces, el de mixto, ¿usted utiliza el de mixto? O si es el quanti el suyo, utiliza el de acuerdo al enfoque suyo. Ya, ok. Entonces, según lo que ya nos enviaron en la primera semana, entonces, profe, ya entiendo. Sí, porque es el mismo el que les compartí, estuve nomás haciendo así un paralelismo, a ver si en qué difería para poder armar la guía de trabajo 3 y 4. Súper, profe. Me parece perfecto, bien. Ya, muchas gracias. Por el contrario, si es que me permiten, tengo una presentación cortita que quiero compartirles un ratito. Ojalá nos ayude esta tecnología porque hasta el micrófono no funciona hoy. Ahí estamos. Un ratito nada más, una parte. Solo para recordar, al tiempo feo para acá. Construcción y elaboración de técnicas de recolección de datos. Ustedes ya tienen trabajado el diseño metodológico, el diseño de su investigación. Ahí ustedes ya se definieron el tipo de técnica que van a utilizar y los instrumentos o el instrumento correspondiente. Las técnicas tienen que estar en correspondencia al enfoque que adopta la investigación. Si mi enfoque es cuantitativo, entonces selecciono técnicas e instrumentos propios de esa naturaleza de investigación y el cualitativo también. Entonces, revisar un poquito por qué le pongo yo en la guía de trabajo de acuerdo también a la muestra que ustedes han establecido. Supongamos que la muestra es de 8 personas. Entonces, no corresponde usar un cuestionario. El cuestionario es para una muestra mayor. Si mi muestra es muy reducida, entonces veo la técnica más adecuada para poder recoger, para poder yo tener esa información que necesito recoger para dar respuesta a mis preguntas de investigación. Y eso es lo que van a revisar en la semana 3. Fíjense, cuando uno va a diseñar sus instrumentos, tiene que tener presente su objetivo de investigación, el objetivo general y el objetivo específicos, porque voy a diseñar mis instrumentos para poder colectar la información, los datos que necesito para poder cumplir con mis objetivos. Mis objetivos tienen que ser mi norte al momento de diseñar mis instrumentos de recogida de datos.
mi objetivo general, mis objetivos. Dentro de cada objetivo veo las dimensiones, cómo se entiende, cómo yo defino esas dimensiones, esos conceptos, esos términos, qué técnica voy a utilizar y qué instrumento. Entonces hacemos un pequeño mapeo, así en borrador, y ahí vamos a ir asegurando lo que me preguntaba una de las compañeras, ¿cuántas preguntas por cada objetivo? No hay un parámetro. Sí hay una recomendación de que la cantidad de preguntas sea equitativa o similar entre los diferentes objetivos o las dimensiones. Si vamos a trabajar por objetivos, por dimensiones o por categorías, que las preguntas sean una cantidad similar para cada uno de ellos. Bien, entonces, simplemente recordar que las técnicas más utilizadas, la observación y cuáles son sus instrumentos. ¿Cuál es su instrumento? La guía de observación o la lista de chequeo, la lista de cotejo también. Son denominaciones de los instrumentos que utilizamos para la técnica de la observación. La entrevista, la guía de entrevista o el guión de entrevista. La encuesta, mi técnica, mi instrumento, el cuestionario. El grupo de discusión o focus group, su instrumento, guía de discusión o guía de observación. Entonces, para que tengamos en cuenta, porque en el seminario anterior, por decirlo así, la técnica de entrevista, instrumento cuestionario. Estas cosas, por ejemplo, la técnica de la entrevista tiene su instrumento, que es el guión de entrevista o la lista de preguntas, por decirlo así. En ese trabajo de revisión que vamos a hacer, es eso lo que quiero que miren bien, los nombres que pusimos, los autores, cómo referenciamos, cómo citamos, para que ustedes vean. La observación, la técnica de la observación, utilizamos para el enfoque cuantitativo, cualitativo y también para el mixto. El cuestionario está más pensado, se utiliza más en el enfoque cuantitativo. A pesar de que en investigación social también dice que el cuestionario lo podemos utilizar semiestructurado para el quali. Y la entrevista, que es una de las técnicas principales para el enfoque cualitativo. Para que recordemos nomás, eso ustedes ya lo tienen bien claros, pero quería recordarle y también un ratito. Tengo algo que quiero compartir con ustedes. Es este. Un ratito, pues ya dialogamos. Esto les voy a alzar en la plataforma en breve. Esta es la presentación de la clase de la semana 4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Voy adelantando un ratito. Aquí. Fíjense, cuando nos disponemos a diseñar nuestros instrumentos, hagamos una revisión desde el título. ¿Cuál es el título de mi trabajo de investigación? ¿Cuál es mi problema general? ¿Cuál es mi objetivo, mi problema genérico? Mi pregunta general, si es que tengo hipótesis. ¿Cuál es la metodología de mi trabajo de investigación? El enfoque, el tipo o nivel, el método, el tipo de diseño. Y acá están los instrumentos que tienen que estar en correspondencia con la metodología, con el diseño de la investigación que van a realizar. Vamos acá, un ratito. Para poder ya comenzar a diseñar, bien, identifico mi variable. ¿Cuál es mi variable o cuáles son los variables de mi estudio? Ahí hago una definición conceptual. Supongamos que la variable de alguno de ustedes sea evaluación del desempeño docente. Entonces, esa variable, el nombre,
lo defino conceptualmente y esa definición, si no es una definición propia, no es mi definición, sino una definición asumida desde la perspectiva de algún teórico, entonces voy a citar quién define así y esa definición es la que yo voy a asumir en mi trabajo de investigación. Solo para precisar, una variable, un concepto, tiene varias definiciones. Los autores lo definen de diferentes formas, pero ustedes asumen una definición y esa definición va a ser la que va a estar, así se va a entender en el trabajo de investigación de ustedes. Habrá otras definiciones, habrá otros autores que lo definen de otra forma, pero ustedes eligen, optan por una definición determinada. Y ahí ustedes hacen la definición conceptual. Es cómo se va a entender esa variable en sus trabajos de investigación. Bien, miramos y para qué sirve nuestra matriz de operacionalización o nuestra matriz de categorización. Entonces, hago otra vez con mi mapeo. ¿Cuál es mi variable o mis variables? ¿Cuáles son las dimensiones de mi variable? Las dimensiones de las variables los quitamos de los objetivos específicos. Entonces, ustedes van pensando, van elaborando algunos indicadores. Esos indicadores lo plantean, lo traducen en ítem o preguntas. Y acá el instrumento. Estos ítems ya tienen acá sus preguntas, sus ítems, sus reactivos, y después ustedes al momento de dar forma, de estructurar su instrumento, aquí ustedes ya tienen sus preguntas, ya tienen sus ítems para que veamos si la cantidad de preguntas, como preguntaba la compañera, es adecuada como para recoger la información que yo necesito para dar respuesta a mi pregunta específica o para cumplir con el objetivo específico fijado para esa pregunta. Entonces, al momento de diseñar nuestro instrumento, trabajamos con base a nuestra matriz de operacionalización o de categorización. Entonces ahí también si hay algo que ajustar, algo que mejorar, ya lo van haciendo también. Aquí esto es lo solicitado en la semana 3. ¿Se dan cuenta? La semana 3 se trabaja en forma conjunta con la tarea de la semana 4, para que tengan en cuenta entonces para poder diseñar sus instrumentos. Muchos ya lo tienen. Entonces es volver a hacer una miradita de corrección y si hace falta se ajusta, se mejora, o si ya está en óptimas condiciones, ya está como para su presentación y su defensa correspondiente. Entonces, tener en cuenta siempre esto, revisar la literatura, revisar otros instrumentos similares al que ustedes van a diseñar, ver si mi instrumento considera, contempla, está en función a la variable o las variables de mi estudio. Y como me decía uno de los compañeros, no todavía validar, pero puedo ya presentar a algún colega, a un docente que me haga una miradita y que más adelante también me ayude a validar mi instrumento, si es que les da el tiempo. Y cuando ya tengamos el instrumento, ahora ya no les va a dar el tiempo, pero cuando ustedes presentan su protocolo, cuando van a pedirle a los expertos su colaboración, pueden aplicar sus instrumentos también a ver si qué receptividad tiene, si es entendible, y así se va mejorando el instrumento con base al aporte de los expertos y también de la prueba piloto que se hace del instrumento. Esto ya no lo van a hacer ahora mismo, pero más adelante sí lo van a hacer. Y acá cada uno ya va a diseñar su instrumento atendiendo, como les compartí en el aula, unos documentos muy interesantes como para ustedes tengan las consideraciones básicas para diseñar los instrumentos. ¿Qué tiene que tener?
el orden, el formato, la recomendación de que no sea muy extenso, que no tenga demasiadas hojas, y la recomendación también, si es que se va a hacer en línea el completado, por decirlo así, el rellenado. Entonces, que las orientaciones, las instrucciones sean bien precisas. Eso va a ayudar mucho a recoger la información que necesitamos recoger. Bien, esto es lo que yo tengo para compartir con ustedes hoy. Si es que tienen alguna consultita, si algo no está claro, estoy atenta para responder y tratar de aclararles. Profe, un ratito que no va con la presentación que estabas haciendo, pero sí tengo una pequeña duda. Estuve un poco mirando trabajos de tesis y veo que algunos en el protocolo al inicio tienen introducción, pero estaba mirando en nuestra estructura, profe, y esa parte no tiene. ¿Es correcto que le pongamos una introducción al protocolo o no es necesario? Si le ponen, no va a estar mal, pero no solicita. Vamos a ir completando la estructura que les compartí. En la introducción, sí, vamos a trabajar ya en el informe final. Sí, del informe final sí hacemos la introducción y ahí presentamos la estructura del trabajo final y todo tiene su estructura básica también. Bueno, profe, muchas gracias. No, por favor. Para eso estamos. ¿Alguna duda más, compañeros? ¿Alguna consultita? Justamente lo que está diciendo, preguntando la compañera, yo le puse introducción, profesora, entonces pondría como título planteamiento del problema, ¿verdad? Cambiaría por ese título. No, ¿cómo les digo? No sé si qué información puso en la introducción. Porque miremos la estructura que les compartí y cada tópico vamos completando. Si nuestra estructura solicita introducción, le ponemos. O podemos poner y después seguir la estructura solicitada. Va a ser muy útil si ya lo tienen trabajado, porque después en su informe final solicita una introducción. Pero en el protocolo generalmente no solicitamos. Nelson, ¿me explico? Entiendo, profesora. Generalmente, como yo ya he presentado protocolos también, empezamos con una introducción, pero es cierto, pues eso puede servir también para la tesis. De informe. Sí, sirve. De hecho, el primer apartado del informe final es la introducción. Si ya lo tienes trabajado, lo dejas que todo lo que suma es bienvenido. Bien, ¿alguna consultita? No, por favor. Raquel. Sí, profesora, una consultita en función a lo que usted mencionaba cuando es una investigación. En mi caso, como le mencioné, es mixto y usted mencionaba el tema de la encuesta también y ahí me puse de vuelta a pensar porque yo volví a cambiar la muestra que tenía porque cambié de institución como muchos compañeros y en el caso de que yo opte, como es mixto, reitero, por una encuesta. Si mi población es de 13 docentes, mi muestra debería de ser precisamente en un 90%, profesora. Si es 13, si mi muestra es menos de 100, dice la estadística, tomo el 100%. Pero en este caso disculpes, mi población es de 13, pero específicamente lo que en función a mi tema, son solo 2 docentes de estos 13 para mi muestra y mi población es de 13. Entonces, ¿debería de ser más, profesora, para una encuesta? Para una encuesta, como les digo, ahí nos van a cuestionar si uso encuesta con una población muy reducida. No corresponde usar el cuestionario con una población muy reducida. Me da para una entrevista a profundidad incluso. Ya. En el caso de que mi muestra sea solamente de 2 docentes nada más. Sí, es muy poquito, es poquito. Profe, es poca la muestra también. Es poca la muestra también. Sería 2, yo te digo, la muestra sería
Espectacular si me decís 2 para un cualitativo, pero para un mixto, la población, el 2 es muy reducido. Ya, entonces debería de cambiar yo mi enfoque entonces, profesora, probablemente. Y hay que atender, como les digo, porque con 2 nos van a cuestionar la representatividad en cuanto al enfoque mixto. Pero si hago un cualitativo, no hay representatividad, sino que de acuerdo a la intencionalidad puedo trabajar perfectamente con 2 en el cualitativo. Ya, ok, entonces por ahí ya cambio mi enfoque entonces, profesora. Y hay que mirar de acuerdo también a nuestros objetivos de investigación. Permiso, disculpe que me meta la cuchara, como se dice. Yo había aplicado un cuestionario con 17 docentes, de los cuales 14 me respondieron. Yo creo que la compañera tiene que procurar de que le respondan todas esas 13 personas nomás, para que no cambie de enfoque. 2 personas es muy poco, es muy poco, sí. 2 personas es demasiado poco para el enfoque mixto. Demasiado poco. Y vamos, como les digo, se va a hacer, pero ahora para después, posteriormente, no tener cuestionamientos, para que consideremos esos criterios. De hecho, se aplica cuestionarios con grupos reducidos, pero no es lo recomendado. Profe, pero entonces ella debería de tomar nomás a los 13 docentes y listo. De acuerdo a su objetivo, si los 13 docentes le pueden dar la información que ella solicita, depende mucho de sus objetivos de investigación. Claro. Tengo que mirar. Ya entiendo. Raquel, tengo que mirar un poquito, como les digo, porque tiene que haber una coherencia con nuestro enfoque, nuestros métodos, nuestros instrumentos, nuestras técnicas, y la muestra que es diferente el criterio para la selección de muestra en un enfoque cualitativo que un enfoque cuantitativo. Como decía Nelson, yo tenía una población de 19. Bien, entonces es poco y se aplica la encuesta, pero no va a faltar algún conocedor de metodología que nos puede cuestionar un poquito por el tema de la cantidad. ¿Y por qué no usaste tal instrumento? ¿Por qué? Nos puede decir, porque, como les digo, la teoría dice que cuando la muestra es menos de 100, tomo el 100% cuando trabajo con un enfoque cuantitativo. Miguelina, ¿la escuchamos? Profe, en mi caso también yo tengo 60 estudiantes a quienes voy a aplicar la encuesta que son del profesorado, ¿verdad? Pero docentes son menos cantidad, 18 sería, y mi enfoque es mixto. Ya esa cantidad ya va a ser suficiente, profe, ¿creería usted? Disculpe, ¿me dijo 68? 60 estudiantes y aproximadamente 18 docentes. A veces repiten también los docentes en ambas secciones, entonces esa parte es lo que tengo que mirar bien, pero mínimo 15 docentes voy a tener. Sí, y 60 para enfoque mixto. Sí, porque vamos a estar trabajando como con estudios de casos nosotros. ¿Se puede? Se puede. Está bien. Ok, muchas gracias. Se puede. Bueno, ¿alguna otra consulta? Todo muy claro. Ahora a organizarnos para hacer una tercera mirada de revisión, de ajuste de nuestro protocolo. Y mirando ya nuestra matriz de operacionalización o nuestra matriz de categorización, ya vamos también pensando en cómo vamos a diseñar nuestros instrumentos de recolección de datos. Yo les deseo mucha suerte. Dios mediante, el domingo a la noche les estaría, o máxima, el lunes a la mañana, haciendo la devolución de sus trabajos de la primera semana. Yo ya voy a tener todo al domingo, pero tiene su proceso para alzar la plataforma y que ustedes puedan tener acceso a retroalimentación. En eso me suelen colaborar los compañeros en la oficina para configurarme de tal forma que ustedes puedan ver su retroalimentación correspondiente. Bueno, gente, muchísimas gracias por el compartir. Y si no tienen más dudas, más consultas, algunas aclaraciones que necesiten, entonces vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Están muy calladitos.
Dale, muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. La próxima semana. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego, gracias.